Y yo tengo una historia que les quiero contar, que no es mía en realidad, es de mi hermano Carlos. Estos días no dejamos de escuchar los muchos despidos. Son despidos que son números, pero la verdad es que no son números, no son parte de un Excel. Son caras, son historias, son personas. Mi hermano Carlos es mi hermano menor, nació con el regreso de la democracia. Mi mamá tuvo un muy mal embarazo cuando estaba embarazada de Carlos. Aparte, su papá, mi nono Carlos, se murió unos meses antes. Y por eso mi hermano Carlos, que se iba a llamar Martín, yo me acuerdo de mi mamá hablándole a la panza, hablándole al pequeño Martín, terminó siendo mi hermano Carlos y no mi hermano Martín. La verdad es que tampoco fue un parto fácil y mi hermano era un bebé que lloraba todo el tiempo y fue muy terrible. Mi mamá estaba de duelo por la muerte de su papá y como al año se empezaron a dar cuenta que mi hermano tenía algunas cosas que no hacía ruidos de querer hablar y se empezaron a preocupar. Y empezó el recorrido por médicos, especialistas. Nunca me voy a olvidar la única vez que nos prestaron a mi hermano para salir a jugar al jardín, el hermanito que había llegado y con el que no habíamos podido jugar. Y tampoco me voy a olvidar cuando mi papá emocionado lo escuchó tararear la canción del Lobo del Aire, que era una serie que veíamos en casa, porque ese día se dio cuenta que mi hermano no era sordo, que era el gran miedo. Es verdad, Carlos no era sordo, pero le costó mucho caminar, le costó muchísimo aprender a hablar, de hecho aún hoy habla con dificultad, pero lo consiguió, caminó, habló. Después vino el proceso de escolarización, la pelea de mis papás creyendo que su hijo podía llevar adelante una vida normal, entonces decidieron enviarlo a un jardín de infantes normal, donde les recomendaron que lo mandara a una escuela especial. Y mi padre, mi madre es médica, mi papá es experto en educación, consideraron que su hijo tenía una posibilidad de hacer una vida más plena y más normal. Entonces insistieron con la educación ortodoxa, la que hicimos todos. Luego vinieron los pronósticos tremendos, que no iba a aprender a leer, no iba a aprender a aritmética básica, no iba a poder escribir. Y mi hermano pudo escribir, aprendió operaciones aritméticas, leyó, es un gran lector al día de hoy. Y para mí un recuerdo imborrable es mi papá enseñándole a leer en la mesa del comedor. Y en la misma lógica después llegó al secundario, porque el primario contra todos los pronósticos lo terminó. Llegó al secundario y nuevamente todos los pronósticos en contra. Y sin embargo terminó el secundario. En el medio de todo esto, muchas internaciones por sus enfermedades, muchos tratamientos, muchos diagnósticos muy desmoralizantes. Mis viejos y mi hermano que jamás se dieron por vencidos. Y siguieron peleando y apostando a tener una vida normal. Yo tengo el recuerdo imborrable de ir a ver a mi hermano internado. Pero esto cambió. Esto cambió en el año 2012 cuando mis papás, después de una internación bastante seria que tuvo, finalmente decidieron sacarle el certificado de discapacidad que hasta el momento habían evitado para que no quedara estigmatizado. Y después comenzó a trabajar en la CNC, en el cupo de discapacidad. Y mi hermano desde hace 12 años, y gracias a su trabajo, hizo una adhesión al tratamiento que hasta el momento no tenía, tomó los remedios, se cuidó y no tuvo nuevas internaciones. 12 años sin internaciones hasta ayer, que fue a trabajar y no pudo entrar a trabajar al lugar que ha sido el eje de su vida durante los últimos 12 años. ¿Qué decirles? Cuento esto porque es una historia, se llama Carlos, le decimos negro o Carloncho, pero es la historia de la crueldad de este gobierno, que no tiene que ver con el costo de los tratamientos, porque nosotros como familia lo vamos a afrontar ese costo. Tiene que ver con que una persona que ha tenido que pelear toda su vida para conseguir las cosas, se quedó sin su mundo, el lugar donde hizo amigos, donde socializó, donde descubrió que podía, que tenía una potencia. Esa es la otra cara del ajuste, ¿no? La que no se mide en un Excel, se mide en vidas. En este caso es la vida de mi hermano Carlos, pero otra tanta historia de tantas historias desgarradoras de gente que pierde mucho más que el trabajo cuando no lo dejan entrar. Pierde la dignidad y lo que lo mantiene vivo. Se los quería contar para que esta ola de despidos también tenga un nombre y una historia y una cara. En este caso es mi hermanito, que ya es un señor que se acaba de quedar sin trabajo y que ahora afronta el desafío espantoso de encontrar un nuevo trabajo que no mide tanto su certificado de discapacidad como su enorme capacidad de sobreponerse a la adversidad.